Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, la receta de hoy, baguette. Ese pan francés largo, crocante, que a todos les gusta. Bueno, ya les paso los ingredientes. Los ingredientes para las baguettes son estos. Harina, esta vez vamos a usar harina 3 ceros, que va a desarrollar más gluten y una mejor corteza. Aproximadamente 350 centímetros cúbicos de agua fría, 10 gramos de sal y 30 gramos de levadura fresca o un sobrecito de 10 gramos de levadura seca. ¿Empezamos? Bien, tenemos la harina acá en un bol. Vamos a poner primero la levadura. Esta vez la sal la incorporamos después. Vamos a deshacer bien la levadura, que no quede ningún grumito. Y volcamos el agua. Según la calidad de la harina que usemos, va a ser más o menos cantidad de agua. Lo que tenemos que ver es la textura de la masa. Debe quedar una masa blandita y bien manipulable. Cuando ya vemos que está así, el bollo a punto de formarse, volcamos la sal. Cuando ya vemos que está así, vamos a volcar a la mesa. Para empezar a amasar. Siempre debemos tener un poquito de harina aparte por las dudas, ¿eh? Empezamos a amasar. Con ganas, contra la mesa, vamos. Todos podemos hacer esto, ¿eh? No hay excusas para no tener el pan fresco todos los días. ¿Ven que se está pegando un poquito? Bueno, un poquito de harina nomás por alrededor. Y seguimos. Obvio que si tienen amasadora o un aparato de esos con ganchos para amasar, está perfecta. Pero bueno, acá trabajamos para que todos lo puedan hacer. Ven que la masa está pegajosita, ¿eh? Sigue. Nos tiene que quedar una masa blandita. Si vemos que se pega demasiado así, un poquito así de harina alrededor. Nada más, no pongan mucha. Este pan no lleva ninguna materia grasa, solo es harina, levadura y sal.
Una vez que logramos el bollito lo más liso posible, vamos a tomar un bol. Le vamos a poner un poquito de aceite, del aceite que tengan. Y ahí vamos a poner el bollo para que no se pegue. Esto tiene que descansar hasta que crezca al doble de su tamaño. Lo vamos a dejar tranquilo en un ambiente cálido, de no ser posible cerca de una fuente de calor. Vamos a taparlo para no crear ninguna película y bueno, nos vemos dentro de un rato para armar las baguettes. Seguimos con las baguettes. Una vez que la masa descansó y que ya la tenemos bien elástica, así, la vamos a estirar. No hay que amasar ahora, Ahora solamente la vamos a cortar en 4 partes iguales. Está bien elástica, Eso se debe al descanso. Una vez que lo tenemos ahí, lo vamos a estirar y lo vamos a enrollar. Le vamos a dar una formita así y los vamos dejando a un lado. Sencillo, no se complique mucho, esto es solamente para empezar a armar las baguettes. Ven que tiene el brillo del aceite que les dejé en el bowl. Ahí. Ahí descansan 10 minutos más. Muy bien, pasados esos 15 minutos, miren qué fácil que se estiran. Y vamos a empezar a aplanarlas. Vamos a doblar así y marcamos fuerte el doblez. Y estiramos. Que queden bien selladitos. Y los vamos a acomodar aquí. Esto se llama baguetera. No tienen esto en una placa lisa, no hay ningún problema. Estiramos, doblamos y marcamos fuerte. Y marcamos y estiramos. Y marcamos ahí. Achatamos, damos vuelta y vamos. Y ahí. Debe tener una corteza rústica y crocante. Esta la vamos a estirar un poquito más. Ahí, se estiran. Bueno, así como están, a dejar ahora que leuden hasta que estén bien gorditas. Les podemos poner un poquito de harina por arriba. Dejamos leudar un ratito y después le vamos a hacer los cortes característicos. Empezamos con los cortes, vamos a hacer
3 cortes, uno largo y a la mitad del otro empezamos. Ahí estamos. 3 cortes en cada uno. Ahora sí, a dejarlos a que leuden al doble y los vamos a cocinar en horno bien caliente con un poco de vapor. Miren cómo están creciendo las baguettes, están quedando preciosas, ¿eh? Bueno, dentro de un ratito van al horno. En el horno ponemos un recipiente con agua caliente. La temperatura del horno 200 a 220 grados centígrados para cocinar las baguettes. Ese recipiente con agua caliente, a los 10 minutos de iniciada la cocción, lo retiramos. El vapor se absorbe solamente en los primeros minutos de cocción. ¿Listo? Los ponemos ya. Ya están las baguettes en el horno con el recipiente de vapor. Bueno, ya salieron del horno. Miren qué lindas que están. Bien duritas, bien crocantes. Ahora vamos a cortar una para que vean la miga por dentro. Miren qué lindo ruidito que hace. Una miga hermosa. Con mi baguette al hombro nos vamos. Hasta el próximo video. Nos vemos.